Tu sentir y pensar, mi prioridad. Un saludo para todos y sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast que viene con la intención de psicoeducar y de llevar información a todos ustedes. El tema de hoy es un tema que para muchos es algo delicado, eh, causa molestia, causa incomodidad. Y es que si el amor desmedido y sin freno de mamá y papá es un obstáculo para el desarrollo de un niño o una niña con condición. Ese es el tema que estaremos discutiendo el día de hoy. Este tema surge ya por mi experiencia trabajando con chicos neurodivergentes, con sus papis, con sus mamis, y ver la forma en cómo ellos tratan a sus hijos, cómo crían a sus hijos y cómo llevan todo el proceso de atención terapéutica de sus hijos. Realmente trato con chicos con TDAH, capacidad intelectual, trastornos del lenguaje y especialmente el trastorno del espectro autista. Y antes de comenzar, quiero primero que definamos lo que es el concepto del amor. Que para muchos, pues, es algo subjetivo, el sentir y el pensar de lo que es el amor. Pero quiero traer un concepto que me pareció interesante para que tengamos un punto de partida. Bien, el amor es un sentimiento complejo y profundo de afecto, ¿ok? Una inclinación, una entrega hacia otra persona, hacia una cosa o hacia uno mismo también. Implica, por supuesto, una conexión emocional, respeto, cuidado y deseo de bienestar por esa persona amada, por ese ser amado. Se puede manifestar de diferentes formas, como amor romántico, amor familiar, amor hacia uno mismo y amor hacia los hijos, amor hacia los padres. Vemos que encierra este concepto lo que globalmente podemos llamar o genéricamente podemos aceptar lo que es el concepto del amor. Y seguí buscando información sobre este concepto y por supuesto dirigirlo al tema que estamos tratando el día de hoy. Conseguí un concepto bastante particular de un filósofo alemán llamado Nietzsche. ¿Ok? Él dice que el amor es una fuerza poderosa que puede impulsar el crecimiento personal y la superación, pero también puede ser una fuente de sufrimiento y autodestrucción si se le malinterpreta o se enfoca en la posesión. Este filósofo veía el amor como algo más allá de las emociones convencionales, bien, conectándonos con la voluntad de poder y la afirmación de la vida. Entonces vemos cómo aquí este concepto nos puede dar un, una, un punto de partida, una visión de las consecuencias que puede tener el amor si este amor es inmedido, si no tiene control. ¿Ok? Porque pues, el amor es una fuerza que puede dar vida, pero también puede destruir. Bien, Eh, y entonces cuando hablamos de amor de padre, podemos hablar de que se refiere al cariño, cuidado y protección que los padres brindan a sus hijos. Es un vínculo fundamental para el desarrollo, escuchen bien, emocional, social y cognitivo del niño. Ven estos tres elementos que afectan, que no afecta, que influye ese amor de papá y mamá en el niño. Influye en su parte emocional, en la parte social y en la parte cognitiva. Bien, y esto, por supuesto, eh, desencadena una cantidad de acciones que pueden estar inmersas en ese amor. Mayormente cuando
trabajo con los papás, mamás, o los entrevisto, o hago diagnósticos. La parte fundamental de un diagnóstico es la entrevista con ese papá y con esa mamá acerca de su niño o de la niña. Y comienzas a observar a veces ciertas conductas inspiradas por el amor, ese amor de protección, ese amor de cuidado, ese, ese amor de estar ahí para tu hijo y sobre todo más cuando hay un diagnóstico. Porque todo padre debe entender que cuando hay un diagnóstico, un ejemplo como trastorno del espectro autista, se diagnostica un niño con autismo, y un padre comienza e inicia un proceso de duelo. ¿Ok? Cuando se le da el diagnóstico a un papá y a una mamá, comienza un proceso de duelo porque comienza, ¿no? Primero un temor, un miedo de qué va a ser de mi hijo, qué va a pasar de ahora en adelante, la incertidumbre, si va a crecer de manera correcta, si en qué va a afectar al niño, el futuro del niño, qué va a hacer de él más adelante. Y van surgiendo una cantidad de miedos, de preguntas, de dudas, y sobre todo aquella de qué será de mi hijo cuando yo no esté. Y esto, por supuesto, moldea una conducta en el papá y de la mamá en proteger a ese niño. ¿Ok? Entonces ahí viene ese conflicto, ¿no? De ese amor que muchas veces, ¿ok? Y lo digo con experiencia, obstaculiza el proceso del desarrollo del niño. ¿Ok? El primer elemento, el primer elemento que mayormente se observa en los papás es actuar, es pensar, es sentir inconscientemente desde la lástima. Eso es quizás la primera consecuencia, ¿no? Negativa. Trabajar desde la lástima, actuar desde la lástima. Porque entonces muchos papás eh, pobrecito mi hijo, limitan al niño de que no puede hacer esto porque tiene esta condición, bien. Los abuelos, los tíos, no, oye, no lo corrijas, no lo regañes, no le pongas a hacer esas cosas, recuerda que él es autista. Bien, y comienza una cantidad de conductas que muchas veces son limitantes para el desarrollo del niño y el desarrollo de las potencialidades del niño. Entonces comenzamos a actuar desde la lástima. Pobrecito mío, y lo sobreprotejo. ¿Ok? Y eso es un gran elemento que influye en el proceso de desarrollo de cualquier niño con condición, cualquier niño neurodivergente. La sobreprotección del niño y eso, por supuesto, va a incidir profundamente en su desarrollo y en su independencia. Yo siempre le digo a los papás que todos los especialistas buscamos desarrollar las potencialidades del niño y que sean independientes. Porque papá y mamá en algún momento ya no van a estar. Y por supuesto, esa es la función de todos los profesionales que intervenimos en este proceso de desarrollo, de aprendizaje, de atención para todo niño y toda niña con condición. Otro de los elementos que encontramos cuando ese papá y esa mamá está en ese proceso de duelo, está en ese proceso de aceptación, ¿ok? Es una posición que toman algunos, que es la sobreexigencia del niño. Bien, realmente al un papá le cuesta, en la mayoría de los padres cuesta aceptar el diagnóstico y por supuesto las recomendaciones de todo profesional. ¿No?
que mayormente utilicen el nido. Yo sé hasta dónde puede llegar él, yo sé que él puede dar más, porque siempre las recomendaciones y los planes de trabajo y los planes terapéuticos que se realizan en base al diagnóstico del niño y de la niña se hacen estructuralmente de una forma progresiva, de ir poco a poco desarrollando esas potencialidades del niño de acuerdo a sus capacidades. Entonces, a veces el papá y la mamá toman una posición de sobreexigencia. Entonces, eh, están constantemente empujando al niño, vamos y hace esto y hace lo otro. Y si tiene que ir una vez a la terapia, lo llevan 2 veces. Y si tiene que hacer una actividad, la tiene que hacer varias veces. Y meten al niño en todas las actividades, en todas las terapias que se les ocurre. Y muchas veces la sobreexigencia, el exceso de terapias, de actividades que muchos padres creen que están estimulando más al niño, lo que hacen es que el niño se colapse y se sature. Y por supuesto, a nivel emocional, a nivel conductual, se ve afectado. Y siempre me gusta dar ejemplos, ¿no? Hay llegó un caso hace un tiempo, ¿ok? Una mami que llega a mi consultorio para hacer diagnóstico de él. Cuando recibo al niño, resulta que el niño ya tiene un diagnóstico, está siendo atendido por neurología, ya está siendo atendido por psicología, psicopedagogía, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, está en una actividad extracurricular a nivel deportivo. Bien, a mí seria atención en tener ahí. Y yo le digo, la mami, ¿por qué vienes a mí si el niño ya está siendo atendido? Y la mami me dice que quiero otra opinión, quiero ver qué más puedo eh, eh, meter a mi hijo, qué otras actividades, qué otras terapias usted me puede recomendar para que mi hijo avance, porque yo sé que mi hijo puede hacer más cosas, y una madre totalmente ansiosa. Y aquí vemos, y en muchos casos vemos padres que ya sus hijos tienen un diagnóstico, están siendo atendidos, pero que muy en el fondo todavía no han aceptado al 100% el diagnóstico de su hijo. Y ese es el primer paso de todo papá y de toda mamá. Aceptar, aceptar ese diagnóstico, asumir para así poder ayudar a su hijo de forma adecuada, de forma sana. Bien, entonces esta mami llega a mí muy ansiosa tratando de buscar, ¿no? Por supuesto, otro punto de vista profesional no está de más. ¿Ok? Comienzo a evaluar, me doy cuenta que ya había recorrido varios especialistas y analizo los informes y incluso contacto a los especialistas que están atendiendo al niño y concluyo de que se está haciendo bien las cosas, que hay un buen procedimiento, que hay un buen plan de atención establecido. Y lo que la mamá tiene que entender es que el niño está siendo bien atendido y que su plan de trabajo va a ir poco a poco de acuerdo a las actividades, a los planes establecidos. Que el hecho de que ella escriba al niño o meta al niño en alguna otra actividad, en alguna terapia, no quiere decir que va a mejorar más rápido. O sea, fue difícil para ella manejarlo, entenderlo, porque también tenemos que recordar que hay muchos padres
caen en depresión sin saberlo. Mayormente creemos que la depresión es en llorar y encerrarnos en un cuarto. No, la depresión tiene muchas caras. Y en este caso, muchos padres sufren de depresión sin saberlo. Bien, y por supuesto, porque es normal, porque son seres humanos, porque no es fácil, no es fácil procesar toda la información, no es fácil procesar un diagnóstico y más cuando se trata de un hijo. Entonces, a veces la sobreexigencia, en este caso que les estoy poniendo yo a ustedes, lo que hace es que el niño se sature y este niño que les estoy comentando estaba teniendo cambios conductuales, estaba más ansioso, estaba más inquieto, estaba más hiperactivo, porque se estaba sobreestimulando. El niño necesita también descansar, el niño también necesita distraerse, no todo es terapia. Entonces vemos cómo una parte muy sobrecargada hace daño y está la contraparte, ¿no? Donde hay poca exigencia, donde la lástima está muy presente, ¿bien? Y es donde aquellos papás y aquellas mamás que, bueno, el niño va a terapia cuando él quiera, si él quiere va a terapia, no, esto no unió, no, yo le pregunté y no puse la terapia, y pobrecito, no, no, mejor no, no, no le exijamos, no, no, lo metimos en deporte y me dio miedo que nos lastimaran, mejor no, yo lo tengo en la casa, yo lo pongo a dibujar, yo le compré un Lego, yo le compré un juego, y tú dices, ya va, no, el niño necesita dirección, el niño necesita que estimularlo, que se esfuerce para que descubra sus capacidades y su potencialidad. Entonces vemos como las dos caras, ¿no? Y por supuesto tenemos otra cara, que son aquellos padres que no prestan ningún tipo de atención, no hay una total desatención de los niños, sobre todo por aspectos culturales, económicos, psicosociales, donde bueno, si no se puede, no se puede. Y es duro a veces como profesional escuchar un padre decir estas cosas. Entonces vemos cómo ambos aspectos, en este caso la sobreexigencia de esta mamá o la poca exigencia de esta mamá para que el niño no se esfuerce, van impulsadas por algo que comenzamos en un principio diciendo que es el amor. Ese amor de mamá y de papá. Entonces, todo tiene un equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio. Porque la finalidad de todo esto y lo que buscamos como profesionales es lograr que ese niño crezca, pueda descubrir cuáles son sus potencialidades, pueda descubrir hacia dónde quiere ir y por supuesto hasta dónde puede llegar. Entonces vemos cómo debemos, como papás y como mamás, hacernos un análisis, comenzar a poner en una balanza lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Porque el evitar que tu hijo fracase, el no permitirle a tu hijo fracasar, el no permitirle a tu hijo caerse, el no permitirle a tu hijo cometer errores, lo que está haciendo es que sea una persona frágil a nivel emocional. Porque la vida afuera, no lo va a tratar como tú lo tratas en casa.
Y lo que queremos como padres es enseñar a nuestros hijos, darle esas herramientas para que pueda desenvolverse en ese mundo donde no siempre le van a decir que sí, un mundo donde va a ir un no, donde va a escuchar un no, un mundo donde en algunas ocasiones le van a cerrar las puertas. Y si tú no enseñas a tus hijos a tener esa fortaleza, a manejarse, entonces tu hijo se va a derrumbar y puede caer en una depresión y puede tener consecuencias negativas para su vida. Y eso es lo que debemos pensar como papás. Y más cuando tenemos un chico con condición, no porque tenga una condición, sino porque muchas veces el mundo no está preparado para entender esa condición. ¿Y quién más que el niño propio? Que el niño él mismo o la niña ella misma enseña a ese niño lo que es la nutrición. Por supuesto, todo esto va a ir determinado también por el tipo de condición, el nivel del diagnóstico. Eso, por supuesto, va a influir mucho. Y eso también influye en esas expectativas que nacen desde el amor que tienen los padres hacia sus hijos. En algunas ocasiones veo que se trata de romantizar un poco, ¿no? Lo que son este tipo de diagnósticos. Y un ejemplo es el trastorno del espectro autista. Realmente cuando voy a conferencias, cuando voy a eventos, a talleres sobre autismo, me doy cuenta que algunas personas, algunos profesionales, tratan de romantizar, ¿no? Todo el ámbito y hablan de, bueno, de cómo fulano, mengano se han superado, han salido adelante, de cómo hay artistas, deportistas, científicos con autismo y miren hasta dónde han llegado. Y eso, por supuesto, trae un- una fuerza, una fuerza hacia los papás que están comenzando en este proceso con sus hijos. Pero ¿qué ocurre con un niño TEA nivel 2, nivel 3, un autista nivel 3 que presenta trastornos de lenguaje, quien presenta discapacidad intelectual? ¿Qué pasa? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo trabajo esa mamá? Que su hijo no va a poder llegar a una universidad porque tenemos que ser claros. Y en esa claridad ayudar a esos padres. Ayudar a esos padres a entender, a comprender hasta dónde pueden llegar sus hijos de acuerdo a su diagnóstico. De que para muchos padres, de que un niño sea nivel 3 se haga una arepa o un sándwich, se vista solo, se bañe solo, eso es un logro extraordinario. Y no podemos desmeditar eso, contrastándolo con aquel niño TEA que fue a la universidad y se graduó y se hizo famoso. Entonces tenemos que darle también luz
visibilidad a estos chicos que tienen un compromiso mayor. Tienen un compromiso mayor. Y por supuesto todo esto enfocado en el amor, enfocados en la atención, enfocados en un buen trabajo de los diferentes especialistas en función de ese niño y en función de los padres. Entonces, vemos cómo el amor, después de todo lo que hemos hablado, influye en el desarrollo del niño negativa o positivamente. Todo tiene que tener una medida. Como padres y como padres de algún chico con alguna condición, algún chico neurodivergente, debemos dejar, soltar a nuestros hijos que caminen, que corran solos en la vida, que aprendan, que se equivoquen, que cometan errores. Y que papá y mamá van a estar ahí para ayudarlos a levantarse y les van a dar esas herramientas de vida para que aprendan a enfrentarse a ese mundo. Por eso siempre lo digo y nunca lo voy a decir. Es importante que tú, papá y mamá, también busques ayuda profesional. Desde que entré en este maravilloso mundo de la neurodivergencia, entendiendo a estos chicos con algún trastorno del neurodesarrollo, me he dado cuenta que toda la atención se centra en los niños, pero los padres se olvidan de ellos mismos. Y siempre les digo, deben amarse ustedes también. Porque si ustedes no están bien, ¿cómo van a ayudar a sus hijos? Entonces, como papá y mamá también tienen ese cuidado. Tienen derecho a llorar, tienen derecho a ayudar, tienen derecho a gritar, tienen derecho a estar triste, tienes derecho a cuestionar, tienes derecho a cometer errores. Y como tienes derecho a eso, también tienes derecho al bienestar, también tienes derecho a la salud mental, a la salud emocional, a la salud espiritual. Y por eso debe buscar ayuda. Porque sí que claramente nosotros, con nuestros problemas, con nuestros defectos, solemos ser muy subjetivos y poco objetivos. Y cuando vas a un profesional, en este caso a un psicólogo, te va a ayudar a ser objetivo, a ver las cosas desde un punto de vista más global, más general y más real. Entonces, los invito a reflexionar sobre el tema del día de hoy, a analizarlo, a profundizarlo y sobre todo a actuar, a trabajar, a darle equilibrio a ese amor como papá y mamá. Porque parte de ese amor es eso. Ese amor, buscar que ese amor sea sano y que ese amor pueda ayudar a tu niña, a tu niño, a tu hijo, a tu familiar, a tu nieto, a tu sobrino, en fin, a la familia, a la sociedad. Así que no lo olvides y recuerda siempre que tu sentir y pensar mi prioridad. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita.